El día de hoy vamos a hablar de un artículo muy interesante que ha revelado Anthropic en su blog de ingeniería. Este artículo se titula Ejecución de código con MCP, creación de agentes más eficientes. Y lo que nos muestran en este artículo es diferentes estrategias para el manejo de los MCP, el problema que hoy en día representan para el consumo de tokens, y cómo en el caso de algunos ejemplos que ellos mostraron se puede ahorrar hasta un 98% del consumo de tokens. Bueno, el artículo comienza hablando de cuál es el problema con los MCP, pero primero vamos a definir qué es MCP. MCP es una sigla que significa Model Context Protocol, que es un estándar presentado por Anthropic hace algunos meses y que fue muy rápidamente aceptado e implementado por el resto de las empresas que trabajan con inteligencia artificial y desarrollan modelos. Y en este protocolo abierto lo que ellos presentan es una forma de permitir al modelo de lenguaje interactuar con herramientas externas para ejecutar diferentes tareas. Por ejemplo, hoy en día uno puede integrar fácilmente en ChatGPT un MCP para trabajar con Google Drive. De esa forma le damos la posibilidad al modelo de leer nuestros documentos, editarlos y exportarlos en el formato que queramos. Además, un MCP muy interesante que he estado utilizando más recientemente es el de Microsoft Playwright. Microsoft Playwright es una herramienta creada por Microsoft que permite automatizar navegadores, que principalmente se utiliza para realizar testing en aplicaciones web. Al nosotros integrar un MCP de Playwright en este caso, le estamos permitiendo al modelo navegar por internet, obtener datos de sitios web y ejecutar diferentes acciones. Pero en el Model Context Protocol no es todo color de rosas. ¿Qué pasa cuando es necesario integrar más herramientas? Cientos o tal vez miles de herramientas al mismo tiempo en el mismo agente. En ese momento se presenta un problema. El principal problema de integrar gran cantidad de MCPs en nuestro agente de inteligencia artificial es el consumo de tokens. No solamente el consumo de tokens por la misma ejecución de nuestro agente, sino también el consumo de tokens que representa la definición de todas estas herramientas. Entonces, lo que plantea Anthropic en este artículo es una forma muchísimo más eficiente de hacer integraciones de MCP utilizando el Code Execution. El Code Execution se refiere a la habilidad que tienen hoy en día los modelos de lenguaje de escribir y ejecutar código con una herramienta que le podemos dar. Sabemos que en la actualidad los LLM son extremadamente buenos escribiendo código y debugueándolo. Entonces, lo que propone Anthropic es hacer uso de esta función de Code Execution para que el modelo pueda gestionar los MCP y las herramientas de una manera mucho más eficiente, en la que vamos a ahondar ahora mismo. La integración de los MCP funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos el modelo de lenguaje que tiene un System Prompt, que tiene una definición de cada una de las herramientas que va a manejar mediante MCP u otro método. Tiene los mensajes del usuario, los mensajes del historial del mismo asistente y los mensajes de resultado y request de las llamadas a las herramientas o MCPs. Todo esto hace parte de lo que nosotros llamamos el contexto y ocupa espacio de una ventana de contexto limitada que tiene el modelo de lenguaje. Digamos que hoy en día nosotros queremos hacer una implementación de un agente de inteligencia artificial que tiene una herramienta capaz de trabajar con Google Drive. Y digamos que en Google Drive nosotros tenemos un documento con la transcripción de una llamada de 2 horas que tenemos que traducir al inglés. ¿Cuál sería el camino que seguiría nuestro agente para realizar esta tarea? Primero, nuestro LLM llamaría a nuestro MCP integrado para leer el archivo desde Google Drive. El archivo completo en ese momento, con todo el texto que contiene, digamos que al ser una llamada de 2 horas son 50.000 tokens, todo el contenido de ese archivo pasa como contexto del modelo. Una vez que el modelo ya tiene el contenido que debe traducir, va a llamar a otra herramienta diferente que tenemos en un MCP de traducciones. Va a enviar todo este contenido, va a esperar el resultado de nuestra herramienta de traducción y cuando reciba la traducción, el texto traducido va a volver a entrar una segunda vez como contexto del modelo, ocupando ya 100.000 tokens, más nuestro System Prompt, más el historial de mensajes del usuario y del asistente, más toda la definición de nuestras tools o de nuestros MCP. Todo esto hace a que el consumo de tokens sea alto.
Pero, ¿cómo se implementaría esto utilizando la función de Code Execution como propone Anthropic en este artículo? En este caso, lo que ocurriría es lo siguiente. Primero, el modelo, mediante ejecución de código, armaría un script para revisar en una carpeta de nuestro sistema de archivo qué MCPs hay disponible. De esta forma, podría identificar que hay un MCP allí, aunque no tenga la definición aún cargada en el contexto, que es capaz de leer documentos de Google Drive. Entonces va en ese momento a leer la definición de ese MCP, traer los datos para entender cómo funciona esa integración y escribir un script diferente para obtener el archivo que nosotros deseamos traducir. Una vez que obtiene ese archivo, lo descarga en nuestro entorno seguro, guarda ese archivo allí sin introducir todo el contenido que debe utilizar luego con la herramienta de traducción al contexto, solo lo mete en un archivo y lo que se devuelve es el nombre o la ubicación del archivo en nuestro entorno. Y una vez ejecutada esa herramienta y que el modelo sabe cuál es la URL o la carpeta donde guardamos ese archivo, llama a una segunda herramienta que ya identificó, que es una herramienta de traducción. A esa herramienta de traducción la ejecuta mediante un nuevo script de código que escribió previamente y le envía como parámetro el file path de nuestro archivo que contiene todo el texto que se debe traducir. De esa forma, el modelo acaba de descargar el archivo, ejecutar la herramienta de traducción sin aún meter todo ese contenido en el contexto. Una vez que esta segunda llamada de herramienta completa esa traducción, se guarda en otro archivo en nuestro sistema de archivos de nuestro entorno de ejecución. Por ejemplo, digamos filename-traducido.txt. Una vez que tenemos ese archivo creado, el modelo podría volver a llamar e investigar qué herramientas tiene en el sistema de archivos y llamar a otra herramienta que sea makeFilePublic, por ejemplo, para generarnos un link mediante el cual nosotros podamos descargar ese archivo TXT. De esta manera podemos fácilmente observar cuál es la diferencia. En el caso anterior, en la forma tradicional de ejecutar los MCP, nosotros metimos al contexto del modelo 2 veces el archivo de 50.000 tokens, más la definición de las decenas o cientos de herramientas que podemos llegar a tener en nuestro contexto previamente cargado en nuestro LLM. Y en este segundo caso, donde nosotros implementamos esta nueva metodología de integración de MCPs mediante Code Execution, lo que nosotros hicimos es nunca pasar el contenido de esos archivos por el contexto, sino generar una serie de scripts que pueden haber consumido muchísimos menos tokens para lograr ejecutar la tarea que el usuario solicitó de traducir este texto. Con este ejemplo podemos entender la idea, que es muchísimo más factible trabajar con ejecución de código. Ahora bien, esta técnica no solamente trae beneficio en ahorro de tokens, sino también en privacidad. Uno de los grandes problemas que hoy hay con los modelos de lenguaje es que toda la información que nosotros les metemos en su contexto pasa siempre por los servidores de quien ejecuta este modelo de lenguaje, que puede ser, por ejemplo, el API de Anthropic en caso de que estemos usando Claude, el API de OpenAI, o peor aún, el API de algún modelo chino, que sabemos que el régimen está leyendo absolutamente todo lo que nosotros enviamos. Ahora, lo que propone Anthropic es que los datos e información que no sea necesario que pasen por el contexto del modelo de lenguaje se puedan de alguna manera ofuscar o tokenizar para que no puedan ser enviados al API del modelo de lenguaje que estemos utilizando durante la ejecución de nuestro agente. Ahora, también hay algunos desafíos que quienes creamos agentes de inteligencia artificial tenemos que enfrentar a la hora de implementar esta sugerencia de Anthropic. Por ejemplo, el mayor desafío de darle a un LLM una herramienta que le permita ejecutar código es el control de la seguridad. Primero que nada, no podemos hacerlo en cualquier servidor. Debemos tener un entorno separado por usuario o por cliente que va a utilizar el LLM, donde nuestro modelo pueda escribir y ejecutar código de manera segura y que no vaya a afectar a nuestra infraestructura de una manera que perjudique su disponibilidad. Por otra parte, necesitamos ejecutar monitoreo constante para controlar que el modelo de lenguaje no esté ejecutando algo que consuma demasiados recursos y evaluar qué es lo que está ejecutando
para asegurarnos de que no sea peligroso o genere un contenido dañino para ninguna persona. Entonces, mediante la implementación de esta técnica que nos muestra Anthropic, en sus pruebas pudieron ahorrar hasta un 98% de tokens. Así que, ¿estás creando agentes de inteligencia artificial? ¿Qué esperas para implementarlo?